Bienvenidos a una nueva emisión de Piel a Piel con Miriam Raquel. Hoy estamos en compañía de la doctora Claudia Loredo. Claudia es pediatra y es reumatólogo pediatra, egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI y trabaja en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Guanajuato, en México. Ella va a conversar con nosotros sobre una enfermedad, una de las enfermedades crónicas más frecuentes en pediatría y que por definición afecta a niños antes de los 16 años. Yo la quise invitar porque es difícil encontrar especialistas en el área de huesos, articulaciones, los reumatólogos, y tenemos pacientes que son no bien diagnosticados, que cuando los diagnosticamos ha pasado mucho tiempo y estamos hablando de articulaciones que están en pleno crecimiento y desarrollo y que si no logramos hacer el diagnóstico a tiempo, además de que no es tan fácil, estas enfermedades inflamatorias, autoinmunes, son un reto diagnóstico para el pediatra, para el médico general, para el médico de familia e incluso para los mismos especialistas en reumatología, en este caso pediátrica, pues si no logramos hacer el diagnóstico a tiempo, si no logramos canalizar estos casos, más difícil que pongamos el tratamiento adecuado y entonces estos niños que están en pleno desarrollo y crecimiento, porque puede afectar a niñitos muy pequeñitos y de corta edad, como ya nos lo va a explicar Claudia, pues entonces estas articulaciones pueden sufrir y el desarrollo de los niños también se va a ver, desarrollo y crecimiento se va a ver alterado. Además de que estamos hablando de la artritis idiopática juvenil, que es una enfermedad que no solamente va a afectar articulaciones, sino que también puede afectar a todo el organismo, puede afectar a los ojitos, puede afectar al corazón, puede afectar la parte de la sangre, es decir, producir anemia y muchas otras cosas más. Por lo cual, el tratamiento debe ser individualizado o el seguimiento del paciente, como siempre les digo, nosotros expresamos la enfermedad, pero no hay enfermedades sino enfermos. Y quiero darte la bienvenida para que tú nos abordes este tema de la forma que tú quieras, comiences por donde quieras y sobre todo basados en tu experiencia, que yo me imagino que será igual de angustiosa para ustedes como para nosotros los médicos que hacemos pediatría de atención primaria o el médico general. Bienvenidos todos. Gracias por estar. Bueno, pues muchas gracias, Miriam Raquel. La verdad me siento muy orgullosa de haberte conocido y te agradezco por esta oportunidad de estar aquí y de platicarles pues a todos de qué se trata esta enfermedad, que es artritis idiopática juvenil. Pues bueno, como su nombre lo dice, artritis, pues es una enfermedad crónica en donde se afectan todas aquellas articulaciones de nuestro cuerpo. Y pues, ¿cuáles son nuestras articulaciones? Pues son todos aquellos sitios de nuestro cuerpo que pueden lograr o que hacen que nosotros tengamos un movimiento. ¿Y cómo vamos a identificar la presencia de artritis? Bueno, para identificar la presencia de artritis, pues en estos sitios articulares podemos observar un incremento en el tamaño de esa articulación. El paciente puede llegar a presentar dolor, entumecimiento, el paciente no va a querer realizar un movimiento de esa articulación o esa articulación se va a quedar un poco rígida para evitar el dolor que ellos presentan. Podemos tener un incremento en la temperatura de esa articulación y también pues al momento en el que el paciente quiera realizar el movimiento pues va a presentar dolor. Entonces, es la manera en que nosotros podemos identificar que esa articulación puede estar sufriendo de artritis. La verdad es que esta enfermedad como tal es la enfermedad que más comúnmente vemos nosotros como reumatólogos pediatras. Y pues bueno, algo que quería mencionarles es que del 6 hasta el 15% de todas las consultas que ve el pediatra
corresponden a dolores musculoesqueléticos. Entonces, es importante conocer esta enfermedad porque nos puede permitir distinguir tanto de un dolor que puede ser benigno a un dolor que puede llegar a ser un poco más complicado como en esta enfermedad. Y bueno, como tal, la clasificación, o más bien la definición que nosotros damos como reumatólogos de esta enfermedad es la presencia de artritis de una causa desconocida. Y aquí voy a recalcar un poquito, porque, bueno, en pediatría existen muchísimas causas de artritis. La artritis idiopática juvenil corresponde a un porcentaje muy pequeñito, yo creo que menos del 5%. Dentro de un 100% podemos considerar que el 80% de las artritis son de origen infeccioso, llámese por virus, por bacterias reactivas. En un 10 a un 15% podemos considerar que estas artritis son a lo mejor de causa maligna, llámese tumores, o bien como presentación de una enfermedad maligna, llámese leucemia, cáncer. Y el 5% pues ya puede corresponder a esta enfermedad que es artritis idiopática juvenil. Entonces, sí es difícil, como tú mencionabas, tanto para el pediatra, el médico de primer contacto o incluso nosotros como reumatólogos, porque para nosotros poder llegar a sospechar este diagnóstico tenemos que haber pasado por todo el abordaje de todas esas enfermedades que acabo de mencionar. Y una vez que yo como médico he descartado la presencia de infecciones, la presencia de cáncer, la presencia de un traumatismo, todas las causas habidas y por haber de artritis, es como entonces yo puedo aterrizar y decir, ok, ya descarté todo, entonces ahora puedo sospechar esta enfermedad y empezar ahora el propio abordaje de esta enfermedad. Entonces, bueno, es una artritis de causa desconocida, que tiene que tener un periodo de evolución al menos más de 6 semanas y que, como su nombre lo dice, juvenil, se presenta antes de los 16 años de edad. Como les comentaba, esta es la enfermedad que nosotros vemos más como reumatólogos y pues tiene una prevalencia muy bajita. Aproximadamente la literatura aborda de un niño por cada 1000 que puede llegar a padecer esta enfermedad. Es una enfermedad crónica que no se cura, pero que sí podemos llegar a controlar. Y efectivamente es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Pues nuestro sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa. Yo siempre en la consulta, cuando hablo con los papás, les comento que es como si nuestro sistema inmune fueran nuestros soldaditos. Y entonces en estas enfermedades, estos soldaditos simplemente se confunden y entonces en lugar de ayudarnos a proteger a nuestro cuerpo, pues empiezan a atacarlo. Empiezan a confundirse en contra de nuestras articulaciones y pues las empiezan a dañar. Eso es lo que significa autoinmune. En esta enfermedad, lo que se ve implicado principalmente es la inflamación de la membrana sinovial. La membrana sinovial, ¿qué es? Cada articulación, cada huesito de nuestro cuerpo o cada articulación de nuestro cuerpo está cubierta por una membranita. Esa membranita tiene la función de producir líquido sinovial. El líquido sinovial lubrica cada articulación. Es como nuestro aceitito. Podemos decir que es como el aceite de las puertas. Cada articulación tiene su aceitito para permitir ese movimiento. Y pues en esta enfermedad, ¿qué pasa? Llegan sustancias inflamatorias que se acumulan en esta membrana sinovial y que provocan una inflamación. Si esta inflamación persiste, puede provocar un daño hasta llegar a una destrucción de esa articulación. Normalmente entre cada huesito, entre un huesito y otro, debe de haber un espacio. Si esta enfermedad va progresando a través del tiempo y nosotros no realizamos ninguna intervención, ese líquido se va a terminar y los huesitos van a llegar a pegarse, que en medicina lo conocemos como anquilosis. Se pegan los huesitos y pues entonces la movilidad se va a ver deteriorada, esa articulación se va a quedar rígida y pues ya no va a haber fármaco que pueda ayudar a lograr el movimiento que tenía esa articulación. Pues bueno, realmente no se conoce una causa de esta enfermedad. Existen algunas teorías, como la mayoría de enfermedades autoinmunes. Y una de las teorías es que existen personas que son
genéticamente susceptibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros, cuando se forma bebé dentro de mami, ya viene toda su información genética y ya viene ahí en esa información genética qué enfermedades podemos llegar a padecer en el transcurso de nuestra vida. Pero para que estas enfermedades se lleguen a desarrollar, a veces necesitamos de factores ambientales que puedan despertar esta enfermedad. Yo también les explico a los papás que es como si estas enfermedades estuvieran con un botón rojo, un botón de apagado, pero si nos exponemos a un factor ambiental, llámese exposición a algunos tipos de virus, algunos tipos de bacterias, incluso algunas vacunas, que bueno, son excelentes las vacunas, pero a veces el riesgo de que llegue un agente extraño a nuestro cuerpo, pues puede llegar a prender ese botoncito y desarrollar la enfermedad. Entonces, pues bueno, el individuo o el paciente va a tener esta información genética y necesita de algo que ayude a aprender a esta enfermedad. Y como lo mencionaba, a veces son virus, bacterias, a veces alguna deficiencia de vitamina. Por ejemplo, se ha estudiado la deficiencia de vitamina D, o bien incluso vacunas que pueden llegar a despertar a estas enfermedades. Ameritan ese disparador o gatillo, como dices tú, ambiental. O Exacto. también, como decías, un trauma físico. Y ahí he leído algunos artículos donde hablan incluso de la parte psicológica, de la parte emocional, para hacer que el organismo, como tú bien explicabas, Claudia, pues libere esas eh, sustancias que nosotros llamamos citoquinas o sustancias proinflamatorias y se suceda la enfermedad. Entonces, fíjate todo lo que tú has comentado y de allí la importancia que, sabes que esto, y ustedes también quienes nos siguen y nos escuchan, yo no hago entrevistas, nosotros lo que hacemos es una conversación entre especialistas hablando sobre un tema donde en este caso la doctora Claudia Loredo nos da su experiencia, nos cuenta su experiencia y en mi caso como médico pediatra y dermatólogo pediatra, ahora trabajando con niños de 0 a 14 años aquí en España, pues haciendo medicina general pediátrica, digo yo, pues brindamos esa experiencia. Y en mi experiencia está el retardo en el diagnóstico. Y cuando me retardo en el diagnóstico es que me llegan niños de 14, niñas de 14, de 12, de 13 años, con un antecedente, una historia, fíjate lo que te digo, y de una vez te invito para que en otra oportunidad toquemos lo que son las aftas orales, tú desde el punto de vista reumatológico y yo desde el punto de vista de la mucosa oral, presentan las aftas, presentan esos dolores articulares y que en ningún momento las han derivado con un reumatólogo. De allí la importancia de tu especialidad y que muchas personas desconocen y lamentablemente dentro del gremio médico parece que te quedas con el paciente y no lo derivas. Exacto. Hasta el punto de no hacer una analítica, que es lo mínimo, y no hacer una ecografía que hoy en día sabemos que incluso para el diagnóstico de las neumonías, es decir, los procesos inflamatorios infecciosos de pulmón, preferimos echar mano de la ecografía y no de la radiografía, no irradiamos al paciente. Entonces, por eso te invité para que nos cuentes cuáles son esas banderitas rojas que tenemos que tomar en cuenta ante la fecha. ¿Por qué si yo tengo un niño que a lo mejor es deportista, que aquí por lo menos en España todos son futbolistas, la mayoría de los niños juegan al fútbol, hacen actividades, les encanta, y entonces de repente dicen, no, mira, es que tuvo un esguince. De hecho, les invito a que vean un vídeo que hicimos con la doctora Verónica, traumatólogo, sobre esguinces en pediatría. Pero si tú, esa articulación tiene más de 4 o 6 semanas, que sería, como dices tú, entra en definición ya para artritis idiopática, pero sin que estés pensando en la artritis, algo que comparte el paciente. Y tu padre, consejero, cuidador que nos escuchas, abuelita, no te quedes con una sola opinión. Yo derivo a los pacientes cuando veo que la cosa no va bien y le digo, mira, te vas a ir con este otro médico que tiene la misma especialidad mía, pero que a lo mejor te ve desde otro ángulo, desde otro punto de vista y ve cosas en ti que yo no he descubierto. Entonces el paciente compartirlo. Cuéntame. Sí, sí, efectivamente, eso es algo muy importante porque cuando ya llegan los pacientes con nosotros,
pues ya han ido, yo creo que a 2, 3 médicos distintos. Pues sí, y bueno, en cuanto a las banderas rojas, una de ellas es si yo como papá estoy observando que ese dolor es un dolor que ya ha persistido a través del tiempo, como definición, más de un mes, más de 6 semanas, y ese dolor aún persiste, es progresivo, cada vez más le duele a ese pequeñito, le llega a provocar imposibilidad al movimiento, el pequeñito deja de realizar sus actividades normales. Por ejemplo, hay pequeñitos que pues nosotros nos damos cuenta, los niños son niños, los niños brincan, los niños juegan, pero si yo empiezo a observar que ese niño ya deja de jugar, ya deja de realizar sus actividades como niño, deja de cambiarse, deja de vestirse, Oje, incluso, ajá, exactamente, empiezan con cojera, incluso en los pequeñitos donde se afectan las articulaciones de las manos, incluso los niños no dejan de poder abrir una puerta, poder abrir un frasco, de incluso de agarrar su lápiz. A lo mejor hasta las maestras nos pueden decir, ¿sabes qué, mamá? Como que yo estoy viendo que no puede ni siquiera ni agarrar su lápiz, no puede, el niño se cansa al momento de hacer la tarea. Entonces, yo creo que las banderitas son que presenta un dolor con varias semanas de evolución, que cada vez es un dolor que va en aumento, es un dolor que va progresivo y que deja de realizar esas actividades que normalmente realizaba. Si yo estoy observando esos datos, son datos de alarma para decir, ya, tengo que buscar un reumatólogo para buscar el abordaje, ¿verdad? y además de eso, si tiene eso que llamamos rigidez matutina, es decir, que el niño se levanta y que a veces, fíjate lo que pasa, y por eso se confunde mucho con los esguinces, con los procesos traumáticos de estos niños que juegan, porque el niño a medida que hace el ejercicio como que mejora un poquitico, pero no deja de estar esa inflamación que no ceda y no mejora, y todos sabemos que un esguince, por supuesto, dependiendo del grado también, va a comportarse de otra manera. O si por el contrario los niños presentan fiebre, pero la fiebre tiene que ser una fiebre mantenida con unas características específicas. O los niños que tienen ojos rojos y tú le dices, mire mamá, yo estoy sospechando y los padres a veces no creen. Bueno, yo le agradezco a Dios que me permita pensar en más y no, aunque en ocasiones incluso dentro del mismo grupo familiar, cuando pensamos en más, como que te llaman exagerada. Ajá. Y eso le pasa mucho a todos nosotros los médicos cuando por un motivo u otro, porque yo nunca he sido médico de mi familia, ni siquiera de mis 4 nietos, no soy pediatra de mis nietos, pero cuando tú opinas, por eso es que no debemos opinar, no debemos opinar, sino mandárselos a algún colega para que pasen el marrón por allí. Bueno, entonces, una vez que sospechamos, llega el paciente al reumatólogo pediatra, tu especialidad, Claudia. ¿Cuál es el manejo? ¿Cuáles son esas analíticas? ¿Cuáles son los despistajes? Porque tú habías hablado de que cualquier virus, incluyendo el Zika, el chikungunya, eh, estos virus, sí, el virus del dengue, que llaman rompehuesos, tienen, sobre todo el Zika y el chikungunya, que se ven mucho en Latinoamérica, es donde tú te estás conectando, tienden a provocar esas alteraciones o pudieran ser un gatillo que permita que se active lo que el paciente traía genéticamente determinado. Pero otras veces también tenemos que descartar que el paciente no tenga el antecedente familiar o no tenga incluso otras alteraciones en piel como el pitin unguial, como placas de psoriasis o haya tenido un antecedente en la familia. Entonces, esto es una carga de batería y una carga de exámenes que hay que hacer. Y mi experiencia es que cuando tú derivas al paciente, te dice, es que me dijo que tenía que volver, como ha costado conseguir la cita, es que me tiene que volver y que le han mandado muchos exámenes, que tiene que hacer muchas analíticas, que no tengo tiempo. Y como el dolor tampoco es tan incapacitante cuando estamos comenzando la enfermedad, los padres se desentienden.
Ujú. Ante una enfermedad que, como decíamos al principio, si no se diagnostica, si no la enfocamos como debe ser, puede provocar deformidad y alterar el desarrollo y crecimiento de sus niños. Sí, exactamente. Sí, cuando nosotros, bueno, cuando el paciente llega a la consulta, sí tenemos que hacer un interrogatorio muy minucioso, desde los antecedentes de los papás, antecedentes de la familia, ver si hay alguna otra enfermedad autoinmune que esté presente en alguno de los familiares, porque eso efectivamente incrementa un poquito más el riesgo de que ese paciente pueda llegar a tener una enfermedad autoinmune. Llámese si los papás tienen un antecedente de artritis reumatoide, psoriasis, espondiloartropatías, enfermedades inflamatorias intestinales, vitiligo, enfermedades tiroideas, lupus, vasculitis. Entonces, todos esos tipos de enfermedades autoinmunes tenemos que preguntar a los papás. También en cuanto a sus antecedentes, pues bueno, siempre es bien importante en el abordaje preguntar si hemos tenido algún traumatismo, algún antecedente de alguna infección, principalmente para orientarnos en el abordaje de artritis, desde la duración de los síntomas, cuánto es el número de articulaciones que se ven afectadas, qué tan severo es el dolor, si existen, como bien tú decías, si existen síntomas como fiebre, como pérdida de peso, la duración de estos síntomas, si se presenta por las noches, porque esto ya nos hablaría de algún dato de malignidad. Y más si se acompaña de fiebre, pérdida de peso, pues es un niño que efectivamente tenemos que abordar rapidísimo, porque a lo mejor nos estaría hablando de una leucemia o de alguna tumoración a nivel óseo. Y también pues de rigidez matutina. Entonces, en el abordaje tenemos que preguntar todas esas cosas de manera minuciosa. ¿Por qué? Porque de por sí el diagnóstico es difícil, porque tiene miles de diferenciales, pero también para yo poder concluir un diagnóstico tengo que estar 100% segura. Incluso hay pequeños en donde se requiere de hacer estudios más invasivos y a veces los papás sí, sí lo toman como mucha cautela porque a veces llegamos a hacer estudios muy profundos como aspirado de médula ósea, resonancia magnética, porque a veces cuesta trabajo realizar el diagnóstico. Y para el hecho de hacer el diagnóstico tenemos que estar 100% seguros. ¿Por qué? Porque el tratamiento no es cualquier cosa y porque si yo no estoy 100% segura como reumatóloga de mi diagnóstico, puedo equivocarme y resulta que a lo mejor ese dolor articular era una leucemia y yo ya di un tratamiento súper intenso donde puedo empeorar el pronóstico de ese pequeñito. Entonces, en cuanto al abordaje de artritis, sí es bien importante ser minuciosos como médicos. También es muy importante que los papás nos digan toda la información que tengan. Y pues bueno, es muy importante ver el tiempo de evolución. Por ejemplo, es muy distinto las artritis que se presentan de origen infeccioso, generalmente son artritis que tienen un menor tiempo de evolución, o una artritis que es secundaria a algún traumatismo, pues bueno, al menos a veces ya tenemos el antecedente de ese traumatismo, son artritis que se presentan en un periodo muy cortito de evolución. Pero ya cuando hablamos de una artritis juvenil, pues ya esperamos un tiempo de evolución más prolongado, más de 6 semanas, una artritis que ahí está persistiendo, persistiendo, persistiendo y que no, a pesar de que han realizado intervenciones con medicamento, incluso algunos niños, el traumatólogo llega a realizar procedimientos quirúrgicos pensando a lo mejor que es un esguince, pensando que es a lo mejor alguna lesión de ligamento, alguna lesión de un tendón, y a veces ya nos llegan nosotros con procedimientos quirúrgicos, pero persiste esa inflamación. Entonces, aquí la clave es la persistencia de síntomas, y el patrón que va en progresión, ¿verdad? Por eso yo insisto que el paciente hay que compartirlo y los padres no deben dudar. Ujú. Yo digo, cuídate de aquel que te dice, esto es esto, entró por la puerta, no, tú lo que tienes es esto, el diagnóstico es esto, porque eso es, ojito, eso está de libro. Yo siempre le digo que uno debería ir no solamente con el pediatra, en este caso con el médico reumatólogo, pero también hay que compartir
la artritis idiopática juvenil con el cardiólogo, con el infectólogo, porque tienes que descartar tuberculosis, los Ujú. virus herpes, que son terribles, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, que son virus herpes. Tienes que ir al oftalmólogo, deberías estar con el fisioterapeuta, y eso es una pregunta que te tengo, que quiero que me hables ya cuando estemos en el tratamiento, sobre la rehabilitación del tratamiento. E incluso tenemos que ir con el traumatólogo, que es el que se encarga también de la parte ósea, de la Ujú. parte articular, y muchas veces con los cirujanos ortopedistas, que no es una enfermedad para intervención quirúrgica, pero el conocimiento de ellos en relación a las estructuras óseas, a las articulaciones, a ese aceitito que decía la doctora Claudia, nos puede ayudar a descartar otros procesos. Y por eso yo me motivo a conversar con ustedes, y siempre les traigo gente que sabe mucho más del tema, que son expertos, para que nos ayuden a pensar un poquito más, sobre todo por el bien de los niños. Y como en toda enfermedad crónica, yo siempre digo que hay que estar de la mano del psicólogo, Ujú. del psiquiatra. No solamente, escuchen esto, no solamente, bueno, en mi opinión, ahora quiero escuchar la tuya, no solamente por el paciente, sino por los familiares, porque inicialmente los familiares incluso, pero ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué a mí no? Yo no puedo creer que él tenga eso, yo no puedo creer que esto sea. Se niegan incluso a aprender sobre la enfermedad por el temor que tienen y como por definición es una enfermedad que no tiene cura, lo cual no quiere decir, como ya tú lo comentaste, que no tenga, que no podamos llevar al paciente a una remisión. Me disculpas, pero tengo un proceso catarral. No, no hay problema. Entonces, una vez te llega, tú le pides toda la batería de las analíticas, le pides la imagenología, haces el descarte de todos estos virus, de todas estas enfermedades, lo compartes con los otros porque hay que compartirlo. Eh, ¿Cómo es el abordaje terapéutico Ujú. para tratar a estos pacienticos, tomando en cuenta que son niños menores de 16 años, que incluso existen unos picos entre los 2, los 4, los 6, y luego otros entre los 10 y los 12? Es un niño que está en crecimiento. ¿Cómo hacer con estos niñitos? Sí, una vez que nosotros, bueno, hacemos el diagnóstico, el tratamiento es multidisciplinario, como bien comentabas, Raquel. Cuando hacemos el diagnóstico, pues aquí intervienen varios médicos, no nada más el reumatólogo. Existe un equipo de nutrición, porque la nutrición es importante demasiado en las enfermedades autoinmunes. Psicología. Psicología nos ayuda más que nada al acompañamiento para que tanto papá como niño pues se adapte a este diagnóstico de una enfermedad crónica y lo ayude pues a sobrellevar en que pues su vida va a cambiar totalmente, ¿verdad? El acompañamiento psicológico, un fisioterapeuta, rehabilitación, oftalmología, y oftalmología es importante porque en algunos tipos de artritis, olvidé mencionar previamente, perdón, que a pesar de que es un diagnóstico difícil, la artritis idiopática juvenil, se vuelve aún más difícil porque tenemos 7 tipos de artritis idiopática juvenil y cada una de ellas comparte ciertas características específicas. Entonces, algunos de los tipos de artritis se acompañan de afección a nivel de ojo, presentando ojo rojo, visión borrosa, dolor ocular. Entonces, es de la valoración por el oftalmólogo por tal motivo, para descartar esas manifestaciones. A veces se requiere de gastroenterólogo porque algunos tipos de artritis se acompañan de manifestaciones intestinales, sangrado de tubo digestivo, diarreas. A veces se requiere del dermatólogo porque también tenemos artritis psoriásica y también hay que descartar a nivel de estas alteraciones, y cardiología, porque si bien decías, hay algunos tipos de artritis que se acompañan de alteraciones a nivel cardíaco, a nivel valvular principalmente, o bien a nivel de la cobertura del corazón, que es el pericardio, y que también puede llegar a presentar inflamación. Entonces, es un equipo multidisciplinario que nos ayuda al abordaje diagnóstico y también al tratamiento. Y nosotros como reumatólogos, pues una vez establecido el diagnóstico,
iniciamos manejo con varios tipos de medicamentos, manejos que nos ayudan al dolor, como analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos, llámese paracetamol, naproxen, por mencionar un ejemplo. También utilizamos tratamiento esteroideo, que nos ayuda a desinflamar o ayudar a aplacar esas defensas que se están portando mal y que están provocando esta inflamación. Y por mencionar un ejemplo, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, y también van acompañados de algunos otros fármacos que llamamos fármacos modificadores de la enfermedad, que nos ayudan también al control de estas defensas que están provocando inflamación. Por dar un ejemplo, está metotrexato, leflunomide, por mencionar algunos de los medicamentos, y bueno, ya existen medicamentos muchísimo más avanzados en pacientes en donde se muestran refractarios a la enfermedad. Estos fármacos se llaman biológicos, son fármacos muy específicos, actúan justo en donde se encuentra el problema, donde se encuentra la mayor liberación de citocinas inflamatorias, y ahí tiene su efecto. Entonces, a veces estos fármacos llegan a ser un poco, bueno, llegan a tener a veces efectos adversos o pueden llegar a tener efectos un poquito agresivos. Digo, son excelentes fármacos, pero a veces llegan a tener sus efectos adversos, y aquí la importancia para nosotros como reumatólogos de estar bien seguros del diagnóstico, porque si yo estoy bien segura del diagnóstico, voy a dar un excelente tratamiento y voy a evitar equivocarme y evitar dar un tratamiento que a lo mejor el paciente no requería. Claudia, y algo bien importante es que cuando el paciente se le da el diagnóstico y se le da el tratamiento, el paciente debe tener apego y debe acudir religiosamente a los controles, porque los medicamentos muchas veces, como decías tú, afectan o alteran otras vías metabólicas, es decir, de procesamiento de vitaminas, y por eso entonces damos algunos, como en el caso del metotrexato, damos el ácido fólico, los complejos, el calcio, existen muchas cosas, y se nos olvidaban dos especialistas. El especialista para Sí. genética, porque tú decías, algunos niños tienen el antecedente y tienen los antígenos de histocompatibilidad y demás positivos, pero algunos otros no. Por eso es importante el consejo genético y el odontólogo. Así es. El odontólogo también tiene que estar implicado. Entonces, algo importante que los padres tienen que saber, y el paciente, porque estamos hablando de que los niños ya de 3, 4 años, yo tengo niños que tienen enfermedades, tienen alergia a la proteína de leche de vaca, de esos que tú tienes que enseñarles muy bien, no te alejes a fulanito, no dejes que el niño cuando esté en la merienda en el colegio te venga a tocar que se está comiendo su bocadillo o su bocata con queso. O sea, tienes que enseñar al nene, y esos niños aprenden. Entonces, en estos casos hay que educar al paciente para que tenga apego y reciba la medicación. Pero es importante que yo he visto que algunos no los envían, no los derivan a rehabilitación. Esa articulación permanece durante muchos meses, una articulación que, como decías tú, puede incluso formar un hueso nuevo, una articulación que se seca, una articulación que después no va a tener el movimiento. ¿Y cuál es la opinión o cuál sería la recomendación para estos niños para mantener ese rango de movilidad, digo yo, de la articulación, para prevenir las deformidades? Porque si bien el impacto es terrible, no va a ir a jugar fútbol, no va a ir a hacer esquí, pero sí puede caminar, puede nadar, que entiendo que es uno de los deportes más, con la finalidad de mantener esa Movilidad. y movilidad funcional de la articulación que esté afectada. Sí, si bien es cierto que a veces los papás piensan que por estar inflamado alguna articulación o porque el pequeñito presenta dolor, está prohibido realizar cualquier ejercicio. Y a veces es una idea errónea que llegan a tener los papás, o incluso algunos de los médicos llegamos a pensar eso. Pero realmente la fisioterapia está 100% indicada. La fisioterapia tiene varios objetivos. Uno de los objetivos, pues, es disminuir el dolor, evitar que esa articulación que ya de por sí está contracturada se siga contracturando aún más,
aumentar la flexibilidad de esa articulación, aumentar la fuerza de la articulación, retrasar esa deformación por la unión o por la anquilosis y pues mejorar la calidad de vida. Realmente existen poquitos estudios en pequeñitos que nos hablen de fisioterapia, pero los poquitos estudios que hay recomiendan al menos 3 veces por semana esta actividad física, aunque cada paciente va a ser diferente y cada paciente va a tener su ritmo de emplear esta terapia. El mejor ejercicio recomendado para los pequeñitos es la natación, 100%, aunque también se ha visto que el realizar ejercicios en casa, movimientos establecidos por el fisioterapeuta, aquí sí la verdad es que se recomienda que tenga una terapia individualizada cada paciente y que cada paciente efectivamente sea evaluado por un rehabilitador y por un fisioterapeuta. En lo que yo he visto en mi experiencia en los niños que vemos en el hospital, todos son enviados a rehabilitación y a fisioterapia y a todos les va excelente. La capacidad de lograr una mayor desinflamación, mayor movilidad de esa articulación que no se movía es impresionante. El rehabilitador les establece un plan de acuerdo al sitio de articulaciones afectadas, emplea movimientos en tanque, ejercicios en tanque, movimientos con temperatura calientita sobre sus extremidades y un sinfín de más actividades y les va excelente. Entonces, 100% recomendado un programa de fisioterapia. También por ahí hay otros ejercicios como pilates, yoga, tai chi, que también llegan a ser muy benéficos en estos La pacientes. bicicleta también está recomendada. La bicicleta, las caminatas también están recomendadas, obviamente tomando en cuenta la actividad o el grado de remisión del caso, como decías tú, en un caso particular. Y también esos ejercicios o esas terapias de movilidad pasiva, de movilidad activa, que deben ser, por supuesto, llevadas de la mano con un médico rehabilitador, porque incluso hasta el tipo de colchón que utilice el paciente, el tipo de cubrecama que utilice el paciente, aquí por lo menos las colchas, las cobijas, algunas son muy pesadas, todo eso puede alterar e influir en el dolor articular. La forma en que tú pongas la rodillita o el piececito de ese niño pequeñito, sobre todo, influye también en esa movilidad y en esa limitación de movimiento que pudiera traer consecuencias después peores para ese niño. Y una cosa muy importante, no sé qué recomendación hacen ustedes, pero ese es otro especialista al que tienen que ir, que es nutrición y dietética. Existen padres que te dicen, doctora, pero es que me han dicho que la leche, todos los productos lácteos tienden a provocar inflamación y ahora con esto de las nuevas eras, que todo el mundo en YouTube, todo el mundo en Instagram es doctor, todo el mundo es nutrólogo, todos son coach, todos quieren opinar y pasan por encima de lo que significa la ciencia y la investigación. Entonces, a veces los niños pueden caer en malnutrición y les hablamos que esta es una enfermedad que también puede alterar la parte hematológica y la producción de glóbulos rojos, con lo cual el paciente puede incluso estar anémico, puede tener alteraciones de las hormonas como la vitamina D, que se está considerada hoy en día una hormona por la funcionalidad que tiene. Entonces, desde el punto de vista de la nutrición, entiendo que a menos que el paciente tenga enfermedad celíaca, y que entonces no pueda consumir estos alimentos, en el caso de los celíacos, por la intolerancia. En estos casos, ¿qué recomendamos? ¿El niño puede comer su carne roja? ¿El niño puede comer sus cereales? ¿El niño puede comer su maíz, su trigo? ¿El niño puede comer su leche, tomar su leche? Bueno, realmente en niños son poquitos los estudios que han recomendado algunas dietas en específico, pero tratamos de apegarnos un poquito a la alimentación que está establecida en artritis reumatoide en el adulto. Y en ello se ha visto que, bueno, al menos los alimentos con conservadores o alimentos azucarados se trata de evitar.
En adultos están recomendados algunas dietas como dieta allá europea, dieta mediterránea, que es una dieta que se basa más en vegetales, semillas, aceites, en frutas, en pescado. Recomiendan pollo, la alimentación con huevo y disminuyen la alimentación rica en azúcares, El aire. en sí, en grasas, en carnes rojas, O sea, incluso, lo mal que debería ser evitar los procesados. exactamente, evitar los procesados. Evitar todo aquello que sabemos que no se debe, pero no excluir algunos alimentos de la dieta, sobre todo en estos niños, por lo menos esos productos que son ricos, naturales me refiero, no procesados, que son ricos en calcio, los deberían consumir, igual que la exposición al sol. ¿Y cuál sería, doctora Claudia, cuál sería el pronóstico de esta enfermedad? En tu hospital, que es un hospital gigantesco de niños allí en Guanajuato, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué ves tú en esos niños? Que me imagino, como nos pasaba a nosotros en el hospital JM de los Ríos, José Manuel de los Ríos, el famoso Hospital de Niños de Caracas, yo allí pude hacer parte de la dermatología pediátrica. Allí se veían pacientes hasta los 25 años o más que habían sido diagnosticados pequeñitos con estas enfermedades crónicas. Y era maravilloso saber que esas pacientes seguían acudiendo porque nos permitían precisamente ver la historia natural de la enfermedad, ver cómo evolucionaban y qué pasaban con estos niños que habíamos diagnosticado pequeñitos cuando se hacían mayores. Bueno, en nuestro hospital el pronóstico va a depender principalmente del periodo en el que nosotros hayamos detectado la enfermedad. Si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, es súper importante porque de eso va a depender su pronóstico. En el hospital, la tasa de remisión aproximadamente va del 70%. Entonces, realmente incluso influye mucho el tipo de artritis al que nos estamos enfrentando, la edad de presentación, el tiempo de evolución que llevan los pacientes para nosotros poder establecer un pronóstico. Pero lo que yo siempre le comento a los papás es la meta del tratamiento, la meta de hacer un diagnóstico temprano, de iniciar un tratamiento de forma más rápida posible, lograr que ese pacientito llegue a realizar su vida normal, como si no tuviera ninguna enfermedad. Cada tipo de artritis puede tener su diferente pronóstico, principalmente por el riesgo de algunas recaídas o por el número de articulaciones implicadas. Hay veces que cuando nosotros ya captamos al paciente con demasiada deformación, el pronóstico pues va a ser más sombrío, pero si captamos lograr al paciente iniciando el cuadro, pues es un paciente que le puede ir excelente. Hay niños, a mí me llega a sorprender niños que, por ejemplo, tengo un paciente que le encantaba andar en patineta. Él llegó sin poder caminar, sin poder movilizar sus hombros, y bueno, con tratamiento, con la rehabilitación, le fue excelente y ya anda en su patineta. Entonces, la verdad es que ese paciente siempre lo presumimos, tanto el doctor de rehabilitación como yo, porque son pacientes que pues si le echamos todos ganas y llegamos a un diagnóstico y a un tratamiento temprano, les puede ir excelente. Eso es algo importante también que hay que incluir dentro de todo a los profesores, al colegio, a la dirección de los colegios, a los profesores de educación física, para que el niño no quede separado del grupo y se mantenga integrado, porque ya de por sí es bastante cuesta arriba el aceptar el diagnóstico, que como decía, no piense usted que porque el niño es pequeño no se da cuenta de lo que está padeciendo y de lo que está sucediendo. Y por eso es tan importante buscar esos grupos de apoyo que también hay para padres y para pacientes, porque esas asociaciones de pacientes de acuerdo a la enfermedad, en este caso artritis idiopática juvenil, o las sociedades científicas, como les decía que aquí en España hay una página con una información muy valiosa, la página de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica, que permiten primero enterarse, conocer mejor la enfermedad
y sobre todo el tratamiento, cómo conducirlo y el apoyo entre otros niños, entre otros padres que ya han padecido la enfermedad, que ya han sido diagnosticados, pues la verdad es que ayuda muchísimo en determinadas oportunidades. En tu experiencia, la mayoría de los niños que tienen remisión cuando el diagnóstico se hace los primeros 6 meses, o no sé, ¿cómo sería el caso ideal? ¿El diagnóstico pronto? ¿En cuántos meses? ¿El tratamiento en cuántos meses debería, en el caso de los metotrexato, antes de llegar a los biológicos? ¿Cuál sería ese paciente ideal? Entre comillas, porque ya sabemos que cada uno está individualizado, pero un niño que hizo la remisión, que al cabo de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo esperamos? ¿Cuál es el tiempo prudencial? ¿Cuál es el mejor tiempo para que se vea la remisión? Y si el paciente vuelve a recaer, a tener las recaídas, ¿cuándo podemos hablar de mal pronóstico? Sí, lo ideal es que un paciente logre remisión aproximadamente en un periodo de 3 a 6 meses. Un paciente que tiene mal pronóstico es un paciente que yo ya instalé un tratamiento, fallamos, eh, persiste con los síntomas articulares, instalamos otro tratamiento sin llegar al biológico, fallamos, requiere dosis altas de esteroide, requiere dosis altas de antiinflamatorios y va presentando más inflamación articular. Entonces, ese paciente que se muestra resistente a los fármacos de primera línea, llámese prednisona, llámese metotrexato, leflunomide, y que llega a requerir una terapia biológica, podemos ya hablar de un paciente que se está mostrando refractario. A veces incluso ya cuando llegamos a la terapia biológica hay pacientes donde les logra ir excelente, o bien hay pacientes que muestran aún así refractariedad a esos fármacos que son incluso aún más específicos, se muestran refractarios y lamentablemente pues sí, se nos ve difícil para iniciar tratamiento o para buscar algún tratamiento adecuado para ellos. Ese consejo que siempre les pido a nuestros invitados, ese consejo para los padres, para los cuidadores, para el mismo paciente, ¿cuál es tu parte? Bueno, pues mi consejo es, siempre que veamos a un paciente con dolor articular, no hay que, bueno, hay que hacerle caso en primera instancia. Primeramente en aquel paciente donde veamos que el dolor persiste, que ya lo vio un médico, otro médico, y no encontramos la causa, hay que prestar mucha atención, prestar atención aparte a otros síntomas, no nada más la afección articular, llevar al médico, no llevarnos por los remedios, de repente familiares nos dan remedios, nos dicen puede ser esta cosa, otra cosa, entonces, creerle a su médico, llevar al médico lo antes posible, creerle a su médico, llevar a cabo las indicaciones tal como el médico quiere. Por ahí también hay chiquitines que se desesperan por el tratamiento, por lo largo del tratamiento, por lo pesado, por los efectos adversos del tratamiento y a veces lo abandonan y pues presentamos recaídas. Entonces, mi consejo es para los papás es, hay que perseverar un poquito, es difícil, pero aguantar un poquito para que nos pueda ir bien y lograr llegar en algún momento, provocar la revisión y valorar incluso ver si se puede retirar en algún momento el tratamiento, ¿verdad? Logrando la remisión. Entonces, ese sería mi consejo, prestar atención en los síntomas de su pequeñito, acudir a atención médica de inmediato y una vez que recibamos tratamiento, llevarlo al pie de la letra y no quedarse con dudas, siempre preguntarle al médico de todas las dudas que tengamos de la enfermedad para que podamos establecer una mejor relación. Sí, perfecto. Y lo otro que decía mi profesor, olvídese de la enfermedad para que la enfermedad se olvide de usted, lo cual no quiere decir que, como ya sabemos, una enfermedad inflamatoria, una enfermedad crónica, eso de vivir con artritis idiopática juvenil no debe ser un problema. Vigile, alimentación decíamos, controle el peso, sí que está recomendada la rehabilitación y el ejercicio. El niño tiene que dormir, descansar, tiene que tener actitudes
posturas, además de la actitud mental, las posturas físicas, es importante que no lo nombramos y vemos, perdón, y vemos mucho los niños ahora con estos equipos que abusan. Y esa postura también, sobre todo, porque no solamente son las articulaciones de las rodillas, los tobillos o las manos, también está la columna. Entonces, y eliminar esos mitos de que la artritis es solamente de viejitos. No, la artritis puede comenzar a edades tan pequeñitos, de 3 4 añitos, ya les decíamos, incluso de 2. No sé cuál es la edad más pequeñita que tú tienes. Y sobre todo, como les decíamos, que la forma de expresar la enfermedad no es la misma en todos los pacientes. Y además de eso, el ejercicio físico debe ser dirigido. No se olvide de la parte mental y por favor acuda con el médico especialista que vale oro, como mi amiga Claudia Loredo, a quien le agradezco que nos haya acompañado. Claudia, ¿tú haces medicina privada? ¿En dónde? Me encuentro aquí también en la ciudad de León, medicina privada, en el Hospital Cristus Muguerza. Y también me encuentro en otros consultorios especializados que se llaman Medical Kids. Con Medical Kids la pueden encontrar en Instagram para que tengan conocimiento de las otras actividades que también hace la doctora. Pues no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado. Recuerden que este vídeo lo colgamos después en el canal de YouTube de Piel a Piel, escrito en una sola palabra, al cual les invito a suscribirse. Pues un abrazo, Claudia, mil bendiciones para todos ustedes y que nos acompañen en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Raquel. Gracias por la invitación. Claudia, hablaremos luego de aftas orales y Sí, la claro. importancia y la relación que pudieran ser esa banderita roja que está avisando que tenemos un problemón detrás de nosotros hablando de procesos y enfermedades reumatológicas. Claro Adiós. que sí. Muchísimas gracias. Adiós.